Los ucranianos lo hicieron de nuevo. En la misma noche, mientras los misiles estadounidenses surcaban el cielo, una nube de drones ucranianos, una mezcla letal de SARC de alta tecnología y pequeños FPV kamikaze, rozaba las copas de los árboles a apenas 15 metros del suelo. Este ataque recibió un nombre, la manada fantasma en la niebla. Al frente del grupo, un drone Shark dotado de una cámara térmica con zoom 30x perforaba la niebla, convirtiéndose en los ojos de toda la operación. Detrás de él venía una jauría de drones baratos programados para soltar nubes de chaff, diseñadas para parecer una bandada de aves en los radares rusos. Era un fantasma en la máquina, confundir un supercomputador de defensa con un truco de poco costo, mientras un lanzador multimillonario disparaba misiles. El sistema ruso ya era, por un instante, un espejismo. Tras la dura lección de Prosikh, la tripulación ucraniana sabía que tenía una ventana de apenas 5 minutos, tiempo suficiente para disparar, desaparecer y evitar que el fuego de contrabatería convirtiera su posición en un cráter. A las 4:31 de la madrugada, el primer misil HIMARS estadounidense y la nube de drones estaban a poco más de 15 kilómetros del objetivo cuando chocaron con algo imprevisto, un huracán digital. En el búnker ucraniano, las pantallas se transformaron en una ventisca de ruido blanco. La Krasuka-4 se había activado, una máquina de decenas de millones cuyo trabajo es transformar el aire en una pesadilla electrónica, ahogar señales GPS y enmarañar comunicaciones. Uno de los FPV quedó ciego, perdió el control y se estrelló contra los árboles. Pero había un pequeño gran secreto que los rusos preferían no revelar: la Krasuka consume energía a un ritmo feroz. Si opera a plena capacidad más de 15 minutos debe reducir su potencia para no sobrecalentarse. Esa era la ventana que los ucranianos habían calculado. Además, aun con su sofisticación, el filtro del sistema tenía un punto ciego, no distinguía bien entre un dron avanzado y una bandada de aves. Con el comando del operador ucraniano, la manada fantasma entró en acción. Los APV, volando rasantes, empezaron a lanzar sus nubes de chaff programadas. En las pantallas rusas, el ataque se transformó en una enorme bandada de aves. El filtro de Kalman del ordenador ruso comenzó a atragantarse intentando procesar cientos de falsos objetivos de baja prioridad. Al mismo tiempo, el primer misil HIMARS, privado de su señal GPS, hizo algo brillante, cambió a navegación inercial, volaba ahora por memoria, guiado por una brújula interna hiperprecisa. Y por debajo, el SARC, volando fuera del núcleo del campo de interferencias, consiguió visión visual de la subestación a través de la niebla, marcó el transformador con un haz láser invisible. El láser no se puede interferir. El misil, a ciegas para el mundo, tenía ahora una sola tarea: volar hacia ese punto. Mientras el oficial de guerra electrónica ruso buscaba una explicación para la Fuerza Aérea Fantasma de Palomas, la tripulación ucraniana, ya a distancia segura, lanzó un segundo misil. El operador de la Krasuka, superado por la saturación, tuvo que reiniciar su sistema para limpiar el desorden. El campo de interferencias titiló y murió. La señal volvió. Pero el primer lanzamiento ya había tenido su efecto, despertó al Panzer S-1. Sus cañones giraron con furia cinética. A las 4:32, una veloz munición 57E6 surcó el aire. El primer HIMARS, guiado por instinto y láser, estalló en una bola de fuego blanca. Un FPV rezagado también quedó hecho trizas por la metralla. Quedaban 3 misiles. ¿Sería suficiente? El Pantsir es letal contra aeronaves, pero para esta manada tenía 2 grandes fallos: la niebla espesa cegaba sus sensores térmicos, buscar un gato negro en una tormenta, y añadía un retardo de 2 segundos en su sistema de adquisición. Eternos cuando persigues un dron que se desplaza a 100 km por hora y que zigzaguea entre los árboles. Peor aún, las suaves colinas entre el Pantsir y la manada actuaban como muros invisibles al radar. El operador ucraniano explotó todo eso. La nube se dividió, 4 FPV se lanzaron a ras de suelo, entre los abedules, soltando bengalas que ardían como hogueras y atrajeron el fuego del Pantsir. El Shark hizo lo contrario,
pegado al terreno, se ocultó tras una loma para evitar el radar del Pantsir, mientras mantenía su pintor láser fijo en la subestación. El segundo HIMARS, lanzado desde una posición distinta, recibió las coordenadas actualizadas y corrigió su trayectoria a apenas medio grado, una carta de amor de 90 kilos, negada por GPS, viniendo directo. El Pantsir, ya escaso de misiles listos, desperdició disparos en las bengalas. Pero cada lanzamiento, cada explosión, era a su vez la llamada de cena para otro monstruo, el S-400 Triumph. Su radar masivo comenzó a barrer el cielo, su supercomputadora, capaz de procesar cientos de blancos, entró en línea. La tripulación del HIMARS ya se había ido, el lanzador estaba empaquetado y alejándose por un camino de tierra justo cuando los rusos ubicaron su posición anterior. A las 4:33, el S-400, un coloso estratégico, fijó el enjambre y el misil entrante con facilidad. Un misil 48N6 hipersónico rugió a Mach 14 y el segundo HIMARS fue vaporizado en un flash silencioso. 2 misiles abajo, 2 por delante. La misión pendía de un hilo. Pero incluso el S-400 tiene un talón de Aquiles. Su potente ordenador, diseñado para rastrear cazas y misiles intercontinentales, comenzó a atascarse con los datos de 100 aves falsas. Su algoritmo sufrió un retraso de 3 segundos, equivalente a un autocompletado que convierte una frase compleja en un galimatías. Técnicamente, funcionaba, pero el resultado fue un fallo catastrófico y humillante. Mientras la computadora rusa colapsaba, el zar hizo de pastor. Agrupó los últimos FPV y guió el tercer misil HIMARS por un corredor creado por una sombra de radar, la loma. El S-400, poderoso pero incapaz de ver detrás de una colina, falló. El zar asomó apenas lo suficiente para obtener un fix láser sobre la subestación. El haz se reflejó en la niebla y creó un punto que el misil, ciego para todo lo demás, siguió como si fuera el único faro en la noche. El tercer HIMARS atravesó la red de defensa como un fantasma. La artillería rusa, al localizar la segunda posición de lanzamiento, desató fuego sobre un barro desierto, explosiones, cráteres, un teatro de rabia contra un enemigo que ya no estaba. La táctica del dispara y corre había hecho su magia. La tripulación ucraniana cambió de emplazamiento y lanzó el cuarto y definitivo misil desde una tercera locación. El S-400, confundido por aves fantasma y misiles que aparecían y desaparecían, vació 2 misiles costosos en fantasmas. A las 4:34 la era de los misiles hipersónicos y los radares multimillonarios quedaba, por un instante, en jaque. La batalla por la subestación de Novioskil se redujo a lo esencial, unos pocos guardias en una azotea helada y un sonido, un silbido bajo y aterrador que se acercaba con violencia. Los guardianes hicieron lo único que podían, dispararon. La noche explotó en una lluvia de trazadoras AK-74, inútil intento de abatir un proyectil de 90 kilos a velocidad supersónica. Era más una plegaria que una defensa. A kilómetros de allí, la artillería rusa seguía castigando el parche de barro donde antes estuvo el lanzador HIMARS, un berrinche de millones de dólares contra un enemigo que ya había desaparecido. Cada cráter se convirtió en un monumento a lo brillante de la maniobra ucraniana. En el búnker, el operador, observando por la cámara térmica del SARC, vio las bengalas y los fogonazos de la azotea. Eran variables que debían eliminarse. Tomó una decisión fría y calculada. Desprendió uno de los últimos FPV, un dron kamikaze impreso en 3D con un pequeño explosivo antipersonal. Era barato. Era descartable. Era perfecto. El dron se lanzó como un avispero oscuro desde la niebla, los guardias lo vieron al último segundo. Fue lo último que verían. La detonación dejó la azotea en silencio. Con la última línea de defensa neutralizada, no había nada que frenara a los 2 HIMARS finales. El SARC mantuvo el láser sobre el transformador principal, el punto era perfecto. A las 4:45, las cámaras del SARC ampliaron y anticiparon el impacto, una subestación dormida,
sus enormes transformadores como osos adormecidos. Las bengalas en el tejado solo fallaron su objetivo. El primer impacto no fue solo una explosión, la carga penetró metros de hormigón antes de detonar, el segundo destruyó el núcleo de conmutación. El efecto Monroe concentró la energía en un chorro de plasma que atravesó el cableado endurecido como si fuera papel. Se desencadenó una reacción en cadena, transformadores explotando, disyuntores vaporizándose, chispas del tamaño de coches proyectadas al cielo. La red eléctrica militar cayó con estrépito. Tácticamente, el golpe fue brillante. Estratégicamente, fue un jaque mate. El golpe borró un 20% de la red eléctrica militar en la región de Belgorod. El S-400, antes Dios de los cielos, quedó convertido en un espantapájaros ciego. Depósitos de combustible que alimentaban columnas blindadas en el Donbass perdieron sus bombas, el aparato militar ruso en la zona sufrió una lesión en su columna vertebral. Es la misma guerra económica que ha visto 16 refinerías dañadas y a Rusia perdiendo más de 1 millón de barriles diarios. Desde un búnker cerca de Kharkov, operadores ucranianos, con misiles estadounidenses y sus propios drones, convirtieron una pieza de la infraestructura energética rusa en una fiesta de apagones. La lección es clara: no provoques a un oso que sabe cómo hackear, especialmente cuando ese oso tiene HIMARS. Si te interesa la guerra inteligente, déjanos un me gusta y suscríbete. Y ahora la gran pregunta: Ucrania ha demostrado que puede cegar al S-400. ¿Qué activo ruso crítico debería atacar a continuación con esta misma estrategia? ¿El puente de Kiev, un gran búnker de mando o una terminal logística? Déjanos tu objetivo principal en los comentarios.